¿Cuánto vale una empresa? Va a ser un dato que sí o sí tenemos que calcular para saber cómo está la salud de nuestro negocio. Y ahí es donde cobra todo el sentido del mundo el modelo de franquicia. ¿Qué es lo que supone el centro cerrado a nivel de costes y de coste de oportunidad? Un director de centro, ¿qué métricas así más del día a día necesitará manejar? Un director tendría que manejar. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Entrenadores de Negocios, un espacio donde hablamos de gestión del día a día en los centros de entrenamiento personal, negocios físicos, negocios digitales, el mundo de la empresa, el emprendimiento y el apasionante mundo también de las franquicias. Junto a mí, como siempre, Iñaki López. Buenas, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues creo que es un tema bastante interesante y que hay mucha gente que lo tiene un poco bailando muchas veces, esos números, las KPIs, todo lo que son las métricas de un centro de entrenamiento y cómo afectan al día a día y al desarrollo del centro. Porque, como dicen por ahí, todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Claro, es muy importante el tema de los datos, pero aquí yo discrepo un poquitín con esta frase porque tenemos la experiencia de hablar con compañeros que no miden, no registran absolutamente nada, ningún dato, pero cuando le echan un vistazo a la cuenta y los números del banco, pues cada vez hay más. Entonces yo a lo mejor diría que lo que no se mide quizá no se pueda cuantificar ese crecimiento o esa variación en los datos. Y dentro de estas métricas, por llevarlo un poco al contexto de los centros de entrenamiento personal, ¿qué tipología de datos o de métricas creemos que es importante registrar o medir en un centro de entrenamiento, Iñaki? Enumerando un poco las áreas que podemos medir dentro del centro de entrenamiento, podríamos distinguir entre lo que son las propias de la instalación del centro, las que afectan a todo el trabajo de los entrenadores, las que se refieren a los clientes y luego ya estarían las de marketing y ventas y por último las financieras. Genial, pues yo creo que puede ser un tema bastante interesante y que pueda aportar valor, pero para que la gente no se abrume, hoy lo que vamos a hacer es un repaso de lo general a lo específico. Además, recalcar una frase que siempre nos dice Pablo, nuestro otro socio, que es que cuando tú quieres tener un negocio, sobre todo además en nuestro caso franquiciable, tienes que llevar al dedillo un montón de métricas súper controladas de cada tipología, y además nos dice que todo lo que nos registren con 2 decimales será mentira y te lo estás inventando. Por lo tanto, si quieres, ¿por cuál empezamos? Bueno, podemos empezar por lo que es lo que alberga todas ellas, que es el propio centro, ¿no? La instalación. Venga, genial. Pues entonces, en un local de entrenamiento, ¿qué es lo que podemos medir? Yo creo que muchas veces la gente dice, bueno, pues un local, pues las dimensiones y el precio de alquiler, pero hilando un poco más fino podemos detallar algo más, ¿verdad? Claro, lo más relevante cuando vamos a alquilar o a comprar un local, lo que vamos a ver en todos los carteles van a ser los metros cuadrados que tiene el local y el precio que tiene en alquiler. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que fijar. ¿Cuántos metros cuadrados son los óptimos para el tipo de negocio, para el tipo de servicio que nosotros vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a hacer esa distribución y cuáles son las instalaciones mínimas que nos van a restar ese espacio de lo que es el espacio principal, ¿no? De donde se hace el dinero al final en nuestros centros de entrenamiento, que es en la sala, ya que pues, la normativa nos obliga a hacer una serie de instalaciones de sanitarias como vestuarios, adaptarlos a personas de movilidad reducida, etcétera. Si vamos a tener o no vamos a tener un espacio más privado para la valoración o para la conversación con clientes, o si vamos a habilitar una oficina o un despacho dentro de lo que son nuestras instalaciones, o por el contrario vamos a hacer algo tipo hall o recepción más abierto, ¿no? Por lo tanto, sería los metros cuadrados disponibles de la instalación, también cómo estén distribuidos, porque no es lo mismo en un local diáfano o en una planta que tengas dos, que tengas columnas, que tengas algún recoveco, y cuando lo relacionamos con el alquiler, en lugar de decir la cantidad total que yo me puedo permitir, que es normalmente la primera cuenta que echa un propietario que quiere alquilar, también sería
cuando tienes medido la rentabilidad o la productividad que puedes sacarle a cada local, los metros cuadrados, o mejor dicho, el precio o los euros por metro cuadrado máximo, ¿no? Y nos podemos mover entre 5, 8, 10 euros el metro cuadrado cuando tú quieres alquilar un centro de entrenamiento. Pero relacionado a nivel de dimensiones también, el número de espacios o de salas que tenga, o si solo tienes una, también podríamos hablar de metros cuadrados por entrenador o por tipología de servicio también, ¿no? Claro, nosotros tenemos registrado que, por ejemplo, lo que son las instalaciones mínimas que hemos hablado que exige normativa, pues en un vestuario nos vamos a ir alrededor de unos 40 metros cuadrados si ponemos un par de duchas por vestuario con un espacio pues para poder cambiarse o para poder deambular óptimo, y luego pues lo que son los pasillos o ese baño de minusválidos que tiene que tener unas medidas mínimas o unas medidas estrictamente ajustadas a la legalidad. Entonces ahí nos vamos a mover en torno a unos 40 metros cuadrados. Luego, lo que es la sala, pues tendremos que ver el servicio que queremos dar. Nosotros más o menos por métricas concretas en grupo nos estamos manejando en unos 6 metros cuadrados de espacio por persona. Si dentro de ese espacio además tenemos que tener en cuenta que va a haber algún tipo de almacenaje hacia las paredes o hacia los espacios que delimitemos para ese grupo, pues nos vamos a ir a un poquito más, ¿no? A unos pues un 3x2, un 4x3 por persona, más ese metro o metro y medio que tenemos que tener en cuenta por persona para esos almacenajes. Y luego en un espacio de entrenamiento personal tenemos que tener en cuenta también en lo que es el puesto de trabajo que llamamos nosotros, que si tenemos un rack o una jaula con una barra de más o menos unas dimensiones olímpicas, tenemos que proyectar ese espacio de la barra que tiene unos 2,20 más un espacio diáfano a los lados para poder trabajar con comodidad para cargar ese material, más una proyección para poner pues, una colchoneta o hacer un espacio que podamos trabajar fuera del rack. Entonces, alrededor de esos metros cuadrados podemos manejarnos pues, en torno a 2,20 y 50 centímetros por cada lado como mínimo, 3,20 por otros 3 de proyección, unos 9-10 metros cuadrados por persona. Como se nota que lo llevas trilladísimo y que llevas unas cuantas obras y diseño de espacios de forma reciente en los últimos años. Claro, un entrenador cuando monta su centro, lo único que se fija es en cuántos metros tengo para entrenar y además cuando dependemos de realizar varios servicios a la vez, un grupo más un individual o varios grupos o 3, 4 sesiones individuales o de pareja, la gente tiene muchísimo miedo a juntar por el ruido, por la música, por si diferencio en varias zonas o salas y en realidad si nos tuviéramos que quedar con un dato para que la gente esté cómoda, entonces sería, hemos dicho, en entrenamiento de grupo, los metros cuadrados, has dicho unos 6 metros cuadrados por persona, por lo tanto, si tuviéramos un grupo de 6 personas, estaríamos hablando de entre 35 y 40 metros cuadrados de sala para hacer un grupo en buenas condiciones, luego el tema del material y la organización y distribución es otro tema, pero a nivel de dimensiones esa sería la métrica. Y a nivel individual, creo recordar que has dicho entre 6 y 10-12 metros cuadrados por persona. Sí, en el grupo 6 metros cuadrados por persona, más los almacenajes que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, para un grupo más menos de 6 deberíamos contar con esos 40 metros cuadrados más otros 10 de almacenajes, y luego para el individual tendríamos que tener en cuenta unos 10 metros cuadrados, y si vamos a meter una pareja, pues dar esa opción como en el grupo de otros 6 metros cuadrados para la otra persona, porque ya manejaríamos el mismo rack, por ejemplo, para esa pareja. Entonces estamos hablando de unos 15-16 metros cuadrados para esos individuales. Entonces este es el primer error que podemos cometer, querer tener una sala demasiado grande para los servicios que vamos a ofertar o para la ocupación máxima que nosotros preveemos para nuestro local, o que se nos quede demasiado pequeño y queramos meter a mucha gente y caigamos en una aglomeración excesiva. Entonces estas métricas son las que nosotros hemos registrado y hemos reproducido en nuestros centros para que haya un espacio habitable y óptimo en cuanto no solo a la ocupación, sino también a la rentabilidad por metro cuadrado de sala, teniendo en cuenta además
que tenemos esos mínimos legales que cumplir en las instalaciones sanitarias, digamos. Genial, entonces cuando una persona quiere montar un centro de entrenamiento personal, tendría que anticiparse a ese tipo de servicios que quiere hacer, cuántas sesiones se pueden hacer a la vez, qué rentabilidad le puedo sacar a cada uno de los servicios en el tiempo, no solo en el momento actual, porque si no la gente pues puede necesitar quizá el día de mañana un local más grande o al revés, que se le haya calentado el morro, meterse en una mega instalación o en una nave y luego realmente no necesitaba tanto. Pero con estos datos yo creo que la gente se puede hacer una idea bastante aproximada y en función de esos datos, pues el metro cuadrado por alquiler que se puede llegar a permitir, que eso es lo que tiene que rentabilizar y lógicamente no es lo mismo en una ciudad que en otra, pero a nivel de comparativa del mercado, pues también podrás llevarlo a ese tipo de tarifas. Entonces, en cuanto a tipología de otra tipología de métricas, vamos a pasar, si te parece, a la categoría de entrenadores. ¿Qué métricas podríamos o deberíamos controlar? Que esta creo que algunas de ellas sí que los propietarios las miden, pero otras no tanto, relacionadas con el equipo, con los entrenadores. Aquí lo fundamental que tenemos que fijarnos es en el compromiso que vamos a adquirir con esos colaboradores, con esos empleados, con los entrenadores, qué tipología de contrato les vamos a ofrecer, si es un contrato parcial o si es un contrato de jornada completa. En función de esto ya tenemos la primera métrica que tendríamos que sacar, que es el porcentaje de ejecución de esa jornada de los entrenadores. Si van a ser jornadas continuas o si van a ser jornadas que sean a turno partido, porque esto también nos condicionará a la normativa de si damos descansos a esas jornadas continuas o, por el contrario, en jornadas que se parte turno no tendríamos que ceñirnos a esos descansos que se nos exige por cada 6 horas continuadas de trabajo. Entonces, una vez tenemos eso ya distribuido, cómo va a ser esas condiciones laborales, a partir de ahí ya podemos ir a qué porcentaje de ejecución de esa jornada vamos a hacer. Claro, y ese porcentaje también te determina el número de entrenadores en el equipo, ¿no? O sea, el número de entrenadores, las horas de ejecución de cada uno, las horas de contrato y esas horas de ejecución y de contrato te dan el ratio de ejecución relacionado a las horas totales de contrato, ¿verdad? Correcto, las sesiones que tenemos a la semana son son el dato que nos va a determinar cómo se debe organizar y distribuir las jornadas de los entrenadores, atendiendo también a la realidad del sector en el que estamos, que la gente pues viene a gastar su ocio, ¿verdad? Y normalmente es por la tarde cuando más disponibilidad tiene o cuando nosotros vemos que hay más ocupación y vamos a tener mayor volumen de trabajo. Claro, y si nosotros medimos las horas realizadas de entrenamiento con relación al contrato, cuando un entrenador está realizando prácticamente toda su jornada sesiones de entrenamiento, el propietario está como tranquilo, ¿no? Dice, bueno, pues está ejecutando el 100% y es rentable para mí. Pero claro, si a medida que va aumentando las horas de contrato se reduce el porcentaje de ejecución, hay otro tipo de tareas. Entonces, un KPI sería, oye, para unas jornadas completas, ¿en cuántas sesiones me estoy moviendo a la semana? Que pueden ser 28, 30, 32, 35, lo que cada uno considere, porque además esto es en condiciones normales cuando no sucede nada, pero hay vacaciones a cubrir, va a haber descensos de volumen y ahí es donde la gente le entra el miedo. Pero si no tiene el 100% de horas de contrato y tiene otras horas para realizar otro tipo de tareas, ¿qué métricas podemos tener ahí? Quizá el número de tareas, el tiempo dedicado a ellas o... Claro, lo fundamental es el número de sesiones que va a tener ese entrenador en su jornada y el tiempo principal que tiene que invertir el entrenador va a ser, en nuestro caso, en la planificación de esas sesiones, que es lo que consideramos una tarea fundamental. En este caso, sobre todo, en los servicios individualizados como tal, para personalizar lo más posible el entrenamiento y a las condiciones y circunstancias de la persona, que pueden ser cambiantes, no son estables en el tiempo y tenemos que ir adaptándonos a ellas. Genial. Yo aquí quizá añadiría otras dos métricas que son importantes, que una sería el nivel de satisfacción del propio empleado con la empresa, unas encuestas de clima laboral, que esto muchas veces no lo medimos, no preguntamos a nuestros empleados en qué punto se encuentran, que ahora te preguntaré a ti tu opinión sobre esto. Y luego otra sería el nivel de satisfacción de los clientes con ese propio empleado. Ya lo hemos comentado en algún otro episodio, que hay muchas veces que nos centramos demasiado, quizás, que es muy importante, pero
le damos excesiva importancia a esa opinión de los clientes. Todos hacemos encuestas de satisfacción de clientes y les preguntamos cómo están con el entrenador, con la instalación, con su plan, con sus resultados, que es al final por lo que cuentan con nuestros servicios, y sin embargo nos olvidamos de ese pilar fundamental de la cultura de empresa, que es cómo está el empleado, el colaborador de satisfecho con sus condiciones laborales, en su puesto de trabajo, con sus líderes o con las personas responsables de ese propio trabajo y de la organización y del liderazgo del centro. Y creo que esto, como bien has señalado, es algo fundamental para también cerciorarnos de cómo lo estamos haciendo como líderes, como jefes, en definitiva, y evaluarnos también un poco y ser humildes y bajarnos a tierra. Y también es importante ahí que el colaborador sea asertivo y sea honesto, sobre todo con él mismo, porque es la única forma también de serlo con el líder, y así poder todos mejorar y avanzar en condiciones, que no solo tiene que ser salario, sino también en organización del propio trabajo y en el desarrollo del día a día y de las semanas y de esa organización de los entrenamientos. Pues creo que esto que has dicho es muy interesante, porque normalmente los propietarios de centros únicamente tienen esas métricas o esos datos cuantitativos de número de sesiones que está haciendo mi equipo, cuántas son de ejecución, cuántas horas de contrato, pero en esa encuesta de satisfacción de clima laboral con la empresa, muchas veces vamos a ciegas, y además no solo es la satisfacción general, sino que lo has desglosado por categorías, con la empresa, con el equipo, con los clientes, con tu entorno, con tu capacidad de progresión. Ahí creo que si rascamos podríamos obtener mucha información y no solo tener el dato cuantitativo, sino ir en este caso, profundizar mucho a nivel cuantitativo, o sea, cualitativo, perdón, en esas sesiones one-to-one, a ver dónde se ve la persona de aquí a varios años, cómo percibe su punto en la empresa y demás. Yo creo que ahí es un mix, ¿no?, de esos datos numéricos y esa información de contexto que creo que es importante cruzar para obtener información de calidad. Claro, el colaborador, darte una cifra cuantitativa del por qué está en esta creencia o en esta situación con la empresa y con sus líderes, tanto para bien como para mal, y tú como líder centrarte en el para qué usamos ese dato a futuro para mejorar y para aprender de él y poder desarrollarnos, tanto nosotros como líderes o como gestores, como los colaboradores en su puesto de trabajo. Sí, sí, y si por ejemplo está en un 7 o en un 8 de satisfacción en alguno de los ítems, preguntarle, ¿no?, ¿qué podemos hacer para que ese 7 se convierta en un 8 o ese 8 en un 9? Has nombrado también antes, a nivel de satisfacción, el tema de los clientes. Yo creo que la parte de clientes merece una categoría íntegra solo para ellos, porque hay muchos datos y muchas métricas relacionadas con los clientes, algunas que los propietarios están súper acostumbrados a medir, como puede ser, por ejemplo, el número de clientes, pero hay otras que quizás se nos escapan. Si hacemos un pequeño repaso a nivel de clientes, ¿qué categorías o qué métricas crees que son importantes? Por supuesto, el número de clientes es algo que creo que todos llevaremos bien fijado y bien atado. Pero hay otra cuestión en el número de clientes, que es el número de sesiones que representan ese número de clientes. Porque claro, si tenemos un solo servicio dentro del centro, pues casi te puede dar ya el dato, el número de clientes, el número de sesiones que vamos a tener. Pero si tenemos diferentes tipologías de servicio, será más importante el número de sesiones y el porcentaje de esas tipologías que representan los diferentes servicios en ese número total de sesiones, porque eso va a ir directamente relacionado también con el ticket medio y la ocupación total que podemos tener en el centro. Claro, porque si tú consigues un alta de 5 clientes individuales, mínimo vas a sumar 5 sesiones. Si entrenan 2 por semana, pues vas a sumar 10 sesiones. Sin embargo, si consigues 10 clientes de grupo y los metes en horas que tú tuvieras disponible de grupo, has subido 0 sesiones. Por lo tanto, no solo sería el número de clientes, que es lo que todo el mundo mide, o el ticket medio, que al final es el ingreso total dividido entre el número de clientes. También tenemos, has dicho, el número de sesiones a la semana, y también yo añadiría, por ejemplo, la ocupación del centro en número de sesiones. Es decir, yo tengo a lo largo de la semana 80, 100, 150 sesiones, y si tengo calculado el total, también podríamos hablar de porcentaje, ¿no?, sobre el total, el número de sesiones, y luego quizá
ese porcentaje relacionado con cada categoría, ¿no? Individual y de grupo. Claro, y luego no es lo mismo la ocupación que yo tengo en el centro que lo que es la agenda operativa que tengo de sesiones a la semana, porque dentro de esto, pues los clientes hay cancelaciones, hay cambios, hay movimientos de agenda. Entonces es importante diferenciar, o para nosotros creemos que es fundamental tener lo que es la ocupación del centro, esas reservas tanto de los grupos como de las plazas de individual o pareja, así como lo que es la agenda operativa de la semana, que es toda la propia distribución de esas sesiones y de ese trabajo, junto con todas las recuperaciones o todas las incidencias que van surgiendo en el día a día a nivel operativo y que hay que ir resolviendo y que hay que ir atendiendo de esos clientes. O sea, que sobre la realidad que nosotros tenemos proyectada, una métrica interesante sería el porcentaje de realidad que se cumple, ¿no? Medido en porcentaje de sesiones anuladas, canceladas y demás. Y en el tema de los grupos, muchas veces medimos el número de sesiones de esta tipología que tenemos, es decir, de grupos, pero si nosotros tenemos grupos de 6 personas y tenemos 10, podríamos medir también lo mismo, 60 plazas totales, cuántas tengo llenas y qué porcentaje representa sobre el total. A lo mejor tengo 50 sesiones o tengo 30 y es un 50%. Incluso también el aforo o la ocupación media de cada grupo, porque a lo mejor en un horario puedo tener más demanda que en otro, ¿no? Y esto es fundamental porque eso nos va a dar también la rentabilidad de cada grupo en función también de la franja horaria, que lo podemos tener medido, y además todo lo que es el mínimo de ocupación que tenemos que tener en un grupo para realmente sacarlo o para mantenerlo, porque podemos estar cayendo en la trampa de tener X grupos, pero realmente en cuántos estoy sacando rentabilidad o cuántos son viables, porque eso se puede cargar el ticket medio de esa parte de ese servicio. Claro, porque a lo mejor tenemos un montón de grupos, pero hay muchos por la mañana que los tenemos medio vacíos, que hay que valorar si nos interesa o no tenerlos activos y durante cuánto tiempo o a partir de cuántas personas saco ese grupo, sacrificando un poquitín de eficiencia o dentro del aforo ese porcentaje de ocupación. Sin embargo, a lo mejor por las tardes puedo tener mucha demanda y si hago la cuenta solo pensando en el grupo lleno, el precio por sesión pues a lo mejor puede subir y la ocupación, si lo hago solo por la mañana puede ser muy bajo y si lo hago a media, pues dependerá del porcentaje de ocupación. Y sobre todo, Iñaki, relacionado con nuevos clientes, ¿qué métricas podríamos tener interesantes? Bueno, nuevos o los que salen, es decir, las gallinas que entran por las que salen, ¿qué métricas podríamos tener? Por un lado tendríamos las altas de los clientes, todos aquellos que han decidido contar con nuestros servicios para mejorar su salud. Por otro, aquellos que o han conseguido el objetivo o han decidido volar solos o por la circunstancia que sea, ya no van a contar con nosotros, desgraciadamente. Esas serían las bajas, ¿no? Claro, eso es. Y luego relacionado con estas dos métricas, pues tendríamos la tasa de adquisición y el churn rate. Y en este caso, esos son porcentajes. La tasa de adquisición sería el número de clientes nuevos que tengo de alta con respecto al número de clientes iniciales al principio de mes. Y por el contrario está el churn rate, que es el porcentaje de bajas que he tenido con respecto a los que iniciaron el mes. Y aquí podríamos añadir una métrica adicional, que es la diferencia, es decir, el incremento que he tenido cada mes con respecto a los que iniciaron el mes anterior, que sería el punto de inicio más altas, menos bajas, y lo que nos interesa es que haya más altas que menos bajas y por lo tanto al mes siguiente pues parto un número de clientes superior y esa variación intramés sería la que nos interesaría mantener en constante evolución. Claro, eso es lo que nos va a marcar el crecimiento del centro, pero una vez más, tener toda esa gama de KPIs y toda esa gama de mediciones, aunque parezca muchos datos, lo que nos va a dar realmente es el crecimiento en número de sesiones o el crecimiento en ticket medio o dónde está realmente ese crecimiento o si hemos crecido por un lado, pero por otro no hemos crecido. Podemos haber aumentado quizás el número de sesiones y haber bajado el ticket medio o al contrario. Entonces es importante, aunque parezcan muchos datos, elegirlos bien para que nos den realmente una visión realista de la situación que tenemos y de la evolución que va tomando el centro. Y luego, además, llevarlo medido durante varias temporadas lo que nos va a dar es una visión mucho más global y mucho más en perspectiva para tomar decisiones mejores a nivel de estrategia y de planificación.
Sí, nosotros estas métricas a lo mejor las registramos una vez al mes como mínimo, otra cosa es que registremos todo lo que sucede durante el mes, pero aquí relacionado con este ticket medio, que a veces pensamos que un cliente nos deja poco al mes, hay una métrica que es fundamental, que es el tema de la permanencia. Y si a lo mejor una persona está pagándonos X ticket, pero luego está durante 6, 8, 10, 20 meses, o clientes en nuestro caso que llevan 7 años con nosotros, ahí está esa multiplicación del ticket por la permanencia, que sería el Customer Lifetime Value, ¿no? El tiempo de vida del cliente, que yo creo que también es importante. Claro, esto es fundamental para nosotros porque en negocios como el nuestro, que son de servicios, la recurrencia o ese reselling continuo, ese estar sometido a una evaluación constante, nos hace elevar el estándar, querer mejorar cada día y dar el mejor servicio continuamente, porque entendemos que no es un producto que se compra o algo que se entrega y ya está y se queda ahí, sino que es un servicio, es un acompañamiento que se prolonga en el tiempo y que además gran parte del éxito de la consecución de resultados de ese servicio va a depender precisamente de esa vida del cliente dentro de nuestro centro, optando o adquiriendo nuestros servicios, ¿no? Disfrutando de nuestros servicios. Para eso es fundamental también que el cliente esté satisfecho, por lo tanto el nivel de satisfacción creo que también sería una métrica a medir sí o sí, y no solo satisfecho con el entrenador que hablábamos antes, sino satisfecho también con la empresa, esa encuesta NPS de nivel de satisfacción del 1 al 10, cuánto recomendarías mi empresa a algún amigo familiar, y sobre todo también el nivel de satisfacción con la consecución de objetivos y resultados. Por lo tanto, recapitulando un poco todas estas métricas de clientes, hablaríamos de número de clientes, de tipología, de porcentajes, de ocupación, de sesiones, de tickets medios, de permanencia, lifetime value, altas, bajas, tasa de adquisición, churn rate y satisfacción, entre otras, que creo que son unas cuantas. Luego después igual hacemos un resumen metiendo todas las categorías, pero para que vea a la gente que tiene trabajo y hay muchas más cosas a medir interesantes que nos pueden dar información. Incluso has hablado de resell, y yo creo que, por ejemplo, una persona que ya confía en ti, es más fácil que te vuelva a contratar y que le puedas hacer aumentar ese ticket con un upsell, por ejemplo, pasando de un día por semana a dos, vendiéndole un servicio adicional complementario como puede ser fisioterapia o nutrición o merchandising, y por lo tanto hay veces que en lugar de pensar en nuevos clientes y ver cómo meto gente a la ecuación, hay que quedarse con gente con ese nivel de fidelización, satisfacción y que aumentes ese valor para que te puedan pagar más. Para alguien que le costó aprobar las matemáticas de bachillerato algo más del tiempo estipulado, todo un reto llevar todas estas métricas y tal, me refiero a mí. Entonces, ese reselling es fundamental, como decíamos, dentro de la satisfacción, que sea una satisfacción 360, que sea una satisfacción del cliente, como bien has dicho, con todo en general, del centro, con el entrenador, con la empresa, con las condiciones, ¿no?, que se dan, con la normativa, etcétera, y también una satisfacción del entrenador con su trabajo y con el desarrollo de las condiciones laborales, ya que son los precursores, pues, de que esa persona pueda hacer no solo un reselling, sino, como bien has dicho, un upselling, ¿no?, que compre más dentro del propio ecosistema del centro, más entrenamiento o más servicios diversificados que podamos tener dentro de la instalación o productos que podamos incluir dentro de esta ecuación. Bueno, pues creo que llevamos una recopilación de una cantidad importante de métricas. ¿Por dónde seguimos? ¿Por qué categoría podríamos continuar ahora? Bueno, pues creo que sería bastante interesante continuar por el tema de marketing, de leads, de embudo de ventas, etcétera, que además creo que tú precisamente llevas ya un tiempo bastante volcado en mejorar toda esa parte del negocio dentro de SportUp y de las franquicias. Pues sí, yo creo que es importante la captación de clientes, no depender solo del boca a boca, que muchas veces es de lo que viven los centros de entrenamiento personal, que aquí podríamos tener también una métrica de cuántos clientes me han recomendado a gente o a cuántas personas me ha recomendado cada uno de los clientes. Esta podría ser una métrica. Pero sobre todo, yo siempre digo a los compañeros y también a nuestros propios directores de centros que no hay que volverse loco con la captación, que siempre hay que ir de lo fácil a lo difícil. Por lo tanto, una métrica muy interesante, fácil de medir y de mejorar,
mejorar, que tiene todo el mundo al alcance de forma gratuita, es el número de reseñas que tú tienes en tu centro y la puntuación media. Por lo tanto, tendrías que ver para medirlo cuántas reseñas tengo en la ficha de Google de mi centro y cuál es la puntuación media, intentando tenerla próxima a 5. Luego también, si nosotros manejamos redes sociales como un vehículo de captación de clientes o de atracción de posibles potenciales leads, pues nosotros en las redes sociales podemos ver el número de publicaciones, el porcentaje de engagement, que es el número de comentarios, el número de seguidores, el número de contactos que me dejan sus datos y que puedo iniciar conversaciones. O, por ejemplo, si yo hago campañas de publicidad en Internet, en algunos canales diferentes, pues también tengo que ver, por ejemplo, si hablamos de métricas ya de marketing y captación, por ejemplo, el coste de adquisición de el CPL, que es el coste por lead, es decir, cuántas personas consigo meter a mi embudo, por ejemplo, sería el número de personas, y luego cuánto me cuesta que cada persona entre a tener esas conversaciones. Lo que pasa es que si nos quedásemos solo en el coste por lead, sería una métrica muy pobre, porque de esos leads hay gente que nunca vamos a tener una conversación con ellos, puede ser personas no cualificadas, puede ser una persona que me diga, no, si es que estaba mi hija jugando al Candy Crush con el móvil y ha rellenado y le ha dado clic. Por lo tanto, tenemos que ver después de ese coste por lead cuántas personas llegan a una llamada, podemos iniciar una conversación, cuántas los citamos presencialmente y de ahí, por ejemplo, cuántos cerramos. Y ahí tendríamos una métrica mucho más valiosa que es el coste de adquisición de cliente, que esta lo tenemos que correlacionar con el ticket medio y la permanencia, ese Customer Lifetime Value. Porque aquí va a pasar una cosa curiosa y sobre todo se está viendo mucho en el tema del marketing digital, en el mundo online, que cada vez los costes por lead se están disparando y esos costes de adquisición de cliente también, porque hay mucha más competitividad, gente peleando por esos mismos clientes y probablemente la gente que va a estar mejor posicionada en el mercado va a ser aquella que sea capaz de pujar una cantidad más elevada por conseguir un cliente. ¿Qué sucede? Que las personas, sobre todo en el mundo online, que tienen un ticket muy bajo, o imagínate en negocios físicos, que solo tienes un precio de grupo de 50, 60, 90 euros, si te cuesta 200 euros el coste de adquisición de cada cliente, igual a la gente le da mucho más respeto. Pero dices, bueno, esos 200 euros, si lo tengo 10 meses, son 2.000. A lo mejor al principio voy a pérdidas, pero luego ya lo empiezo a rentabilizar a partir del segundo o tercer mes. Claro, porque esto al final es como una casa de subastas, ¿no? Como el casino. Al final, contra más gente está apostando, más gente quiere esa atención, mayor coste tenemos y también relacionado con las palabras clave que busca la gente, ¿no? Al final, si hay más gente buscando esas palabras, la puja asciende y el coste sube. Sí, sí, aquí tienes que medir a nivel de marketing, pues se mira, por ejemplo, el CTR, que es el porcentaje de clics en el número de veces que a la gente le sale un anuncio tuyo, pues la persona ha clicado y eso depende porque sea atractivo, que captes en los primeros segundos, si es un formato foto que sea atractivo visualmente. Por lo tanto, yo lo que recomendaría a lo mejor a un propietario de un centro es que si quiere mejorar todas estas métricas, cuente con un profesional y una agencia externa. Pero aparte del coste del CTR, o sea, el porcentaje de CTR, que es el porcentaje de veces que haces clic, tú tienes que ver el coste por clic, el CPM, que es el coste por 1000 impresiones, la frecuencia, que es el número de veces que a una persona le aparece tu anuncio, y luego a partir de ahí, sobre todo, medir porcentajes de las personas que hacen clic, cuántas te rellenan un formulario, es decir, el porcentaje de conversión de tu página, donde aterrizan, o si lo haces a través de un formulario, cuántas personas lo rellenan y te dejan datos, y las fases que hemos dicho, cuántas van a cada una de las fases de tu embudo, y finalmente, cuánto te cuesta tener una persona ahí en tu embudo y, por ejemplo, o sea, como cerrada como cliente. Y lo que hemos dicho, si tú tienes un servicio a lo mejor de 300, 500, 1000 euros al mes, pues a lo mejor te puedes permitir pujar más que tu competencia por conseguir un cliente y no te da miedo porque lo vas a rentabilizar con otros productos o con el paso del tiempo. Y qué ilusión hace y qué gracia le hace también a la gente estar jugando a un juego en el teléfono y que aparezca tu empresa, tu anuncio, o estar haciendo scroll en el marca y que de repente aparezcáis, te mandan pantallazos, ¿verdad? Es una cosa bastante curiosa que parece como que te has anunciado en el marca y al final, pues bueno, son diferentes técnicas, diferentes campañas que se ponen en marcha y que apareces en esos espacios.
Sí, pero también puede pasar el efecto contrario, que si tú apuntas a una zona de geolocalización muy concreta, se dispara la frecuencia, es decir, el número de veces que a la persona le sale tu anuncio, puede ser el pesado que está siempre con el mismo anuncio, porque aparte si tienes 3 o 4 creatividades diferentes, pues bueno, a un paquete va y van turnándose, pero si solo tienes un anuncio y estás bombardeando literalmente a la gente, a mí me pasaba que me decía alguno, oye, tu socio ese, el de la barba, le estoy cogiendo una manía, no hace más que salirme en todos lados y encima me está atacando a decir que me ponga en forma que si estoy gordo. Dice, ya me está empezando a caer mal. Sí, eso está claro, el retargeting, ¿no? Que se llama, que le vuelva a salir a las mismas personas, pues bueno, si realmente son personas que están interesadas, pues es una campaña que es muy buena, pero si realmente no está resonando ese mensaje o no es una persona que está dispuesta a tomar acción, ¿no? Pues casi se siente, como dices, agredida, ¿no? O perturbada dentro de su scrolling habitual en redes sociales o en páginas web. Claro, aquí lo que hay que ver es, bueno, nosotros ya cuando empiezas a tener conocimientos un poquito más avanzados de marketing o estos servicios los externalizas en alguna empresa externa, pues ya tienes que empezar, aunque no domines tú al 100%, conocer este idioma y estas métricas para saber qué le puedes pedir a una persona que te lleva de manera externa esas campañas, porque luego, claro, a nosotros nos ha pasado que hemos trabajado con diferentes profesionales que hay veces parece que saben más de lo que saben y que tú sabes menos de lo que sabes. Y entonces primero tienes que hablar de igual a igual. Y a lo mejor había gente que te decía, oye, hemos conseguido un 50% más de leads. Y dices, bueno, la semana pasada teníamos 2, esta semana has conseguido 3, pero yo te pedía 20% a la semana. Entonces tú me estás diciendo como que es una métrica muy buena y yo te estoy diciendo pues que es una métrica mala. Por lo tanto, cuanto más afines a nivel de porcentajes, a nivel de saber qué es cada cosa en esta parte de captación de clientes y ventas, pues creo que es más importante. Pero si lo tuviéramos que resumir y simplificar al máximo, te diría el número de contactos, de esos cuántos pasan a una cita presencial o a una llamada, lo que tú tengas en esas diferentes fases, cuántos cierras y de todo el presupuesto que te has gastado, pues lo divides entre el número de clientes y ahí pues tienes el coste por cliente. Y yo creo que con eso sería un poco lo muy, muy, muy resumido que deberíamos manejar. Al final, como todo en la vida, pero en el mundo del emprendimiento más, lo que es la formación y el conocimiento es fundamental. Tienes que saber casi de todo precisamente para que cuando externalizas o cuando pides ayuda a profesionales no te la cuelen y no te den lo que ellos quieren y no es lo que tú necesitas, o que no esté claro esos servicios y que tú realmente puedas exigir cómo hay que hacer las cosas y que salgan como tú quieres, o que exijas cosas que sean coherentes no solo con lo que pagas, sino con la trayectoria que quieres seguir con esa externalización de servicio. De hecho, esto da todo lo que es esto de marketing, daría para un podcast completo porque, bueno, con toda la experiencia y todo el conocimiento que has podido acumular tú a lo largo de estos años y este año en concreto que hemos puesto mucho foco en mejorar este área, pero si te parece lo dejaremos para otro capítulo y vamos a avanzar en esto hacia otra área fundamental de KPIs, de números que tenemos que manejar en nuestros centros, que es todo el área financiera. Sí, esto creo que es importante, tener un buen conocimiento de tus datos económicos y financieros y sobre todo hacer las cuentas bien, que aquí vemos muchos errores de gente que para empezar con el tema de la facturación o los ingresos no hay una diferenciación clara de si son con IVA, si son sin IVA, si cobro en B, si tengo algún servicio que factura es sanitario sin IVA, pero bueno, sobre todo una de las métricas fundamentales que hay que conocer, que la gente la puede llevar en un Excel o la puede llevar en una app, y ahora te digo una cosa que suele suceder a los propietarios de centros cuando manejan este tipo de apps, pero la facturación o ese revenue, los ingresos sin IVA, la base imponible, creo que debería ser una métrica fundamental para medir. Igual que tienes todo el tema de los ingresos, también deberíamos hacerlo con los gastos. ¿Qué hace la gente? Lo que me cobra la gestoría, la luz, el alquiler, los suministros, lo suman todo y esos son los gastos. Y esto está muy mal calculado porque simplemente el alquiler de un local tiene una base imponible normalmente más un 21% de IVA menos un 19% de IRPF. La factura del agua a lo mejor tienes por un lado un porcentaje y luego el recibo de agua y basuras pues tiene un porcentaje menor de impuestos, con lo cual hay que hacerlo con la base imponible.
Claro, esto es fundamental, dejar todos esos impuestos en porcentajes fuera de las ecuaciones para tener una perspectiva realista y contundente sobre la marcha y cómo está funcionando el negocio, ya que si no podemos estar haciéndonos trampas al solitario. Y aquí también en el tema de los ingresos, a nosotros nos pasa una cosa que nos hemos dado cuenta que hay que diferenciar cuando te paga un cliente entre lo que es la fecha del pago o la fecha de la factura y la fecha a la que correspondería ese servicio. Pongo un ejemplo, un cliente que llega a la última semana del mes y te paga todo el mes por adelantado, o está en agosto y te deja pagado septiembre. Entonces, ¿cómo llevamos esos números a esa cuenta de resultados? Pues nosotros llegamos a la conclusión de que por un lado estaba la fecha de servicio y por otro lado la fecha de pago, o mejor dicho, la cantidad, que luego los ordenas por fecha de pago o por fecha de factura, porque si no, a lo mejor tú puedes creer que has tenido un mes de, pongamos, diciembre, o a lo mejor si vendes muchos bonos, dices, vale, ¿cuáles han sido los ingresos? Que la gente dirá, bueno, los ingresos es lo que entra en cada mes. Sí, pero eso sería a nivel contable, que luego pues hay que llevarlo todo minuciosamente, todo bien traqueado con los movimientos del banco, pero a nivel operativo creo que también es importante separar esos ingresos de realmente la fecha en la que corresponden esos servicios prestados. Y cuando los entrenadores lo miden en su app, normalmente las apps ven la fecha de registro de los pagos. Por lo tanto, cuando les pedimos métricas para analizar la radiografía de su centro, no lo saben muy bien porque dicen, oye, que es que aquí me sale un mes 21.000 y al otro lado me salen 12. Y si lo llevas a la recurrencia, pues a lo mejor serían 16.500. Y esto que puede parecer de perogrullo, ¿no? O que no es importante, es fundamental tanto para organizar las vacaciones y el trabajo de los entrenadores como para tener en cuenta los periodos realistas de nuestro negocio, ya que la distribución no es regular en el tiempo. Tenemos el periodo de verano, que al final todos bajamos en número de sesiones, y tenemos otros periodos de mayor volumen de sesiones, y es clave para organizar el equipo, para organizar los recursos humanos que tenemos y para hacer una buena previsión y distribución de esos recursos y ver cuáles son las épocas que más gente puede estar de vacaciones o que pueden coincidir de vacaciones, por ejemplo, o cuáles son fechas en las que necesitamos que todo el equipo esté en el centro por esa temporalidad característica de nuestro sector. Claro, y ahora que has nombrado el tema de los empleados y llevado a números, no es lo mismo cuando una persona se monta su propio centro y es un autoempleo y como mucho tiene algún colaborador, que bueno, hay una disminución en verano, en agosto, de ingresos al 20, al 30 o al 50% siendo muy optimista, y dice, bueno, pues a esta persona como es autónomo no le pago, yo cobro menos pero gano en salud y en tranquilidad. Pero cuando tú tienes empleados y tienes ya unos costes fijos, pues tienes que saber que aunque tú tengas una reducción de ingresos, hay unos costes que tú vas a tener que seguir manteniendo durante esos meses de estacionalidad. Y por lo tanto, una métrica muy importante que hay que conocer sería, dentro de todos los ingresos y luego todos los gastos, en esa relación de gastos, qué porcentaje sobre los ingresos supone esa partida. Cuánto suponen las nóminas, y los salarios, cuánto supone el alquiler, cuánto supone el gasto en publicidad, cuánto puedes permitirte también a nivel de inversiones, que luego eso va a la cuenta de resultados, amortización y depreciación, va por otro lado, pero sobre todo a nivel de esas partidas. Por ejemplo, Iñaki, cuando hablamos de empleados, ¿cuánto se puede permitir o cuál es el rango normal de porcentaje con relación a los ingresos totales que debería tener un centro para estar dentro de esos límites normales? Claro, es que una cosa, cuando analizas todos estos números, es lo que supone, y otra cosa es lo que te puedes permitir o lo que necesitas realmente. Nosotros nos estamos moviendo en porcentajes del 50 al 60% de sobrefacturación de coste por recursos humanos, por empleados. Y pasa una cosa curiosa también: cuando vas escalando, creciendo en equipo, te vas dando cuenta que tienes que atender a diferentes situaciones que cuando tienes esos equipos pequeños de una o dos personas quizás no son tan relevantes, porque te apañas, te coordinas para las vacaciones, etcétera. Pero cuando ya dentro de un centro llegas a 4 o 5 empleados, te das cuenta que para cubrir esas propias vacaciones de los empleados necesitas un empleado extra, ya que por propia numerología tú ves las vacaciones que van a tener esos 5 empleados, es que son 5 meses que tú vas a perder a un empleado por lo menos. Entonces vas a necesitar uno solo para cubrirlo. Claro, dices, vale, pero solo voy a contar con ese empleado
Cuando haya gente de vacaciones en el equipo, perfecto, pero entonces tienes que tener en cuenta que vas haciendo contratar y despedir, hacer contratos temporales o tal. ¿Cuánto está costando dentro de nuestro sector encontrar a alguien para cubrir esas bajas o esas vacaciones o esas circunstancias que se van dando a lo largo de la temporada? Es muy complejo. Entonces, en la conclusión que llegamos nosotros, echando estas cuentas, es que lo que supone es eso, pero lo que necesitamos es otra cosa, y necesitamos incluso invertir más de lo necesario para poder atender todas estas circunstancias y no modificar condiciones laborales de los otros entrenadores. Y ahora estamos pasando a otra realidad, cuando ya hemos escalado no solo en el equipo, sino que hemos llegado a tener 6 centros. Lo que nos damos cuenta es que las circunstancias personales de todo el equipo pueden ser muy variopintas, aumentan las casuísticas y las probabilidades de que pase algo, y por tanto estamos ya manejando datos y haciendo cuentas de cuántas personas tenemos que tener extra en la empresa que puedan atender las realidades de esos 6 equipos. Claro, es que aquí has dado una métrica adicional que podríamos incorporar, que es número de semanas de vacaciones al año que tienes en todo el equipo. ¿Qué es lo que hace la gente? No contrata y busca alternativas y tener un excedente de recursos humanos. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Pues lo cubro yo. Pero claro, si tú tienes 2 empleados, a lo mejor con vacaciones cubres la mitad, pero estás, bueno, 2 meses cubriendo vacaciones. Pero cuando tienes 6, te pegas medio año haciendo el trabajo de los demás. Por lo tanto, llega un punto en el que no es eficiente ese trabajo o ese rol del entrenador o del propietario cubriendo a todo el mundo. Y luego otra cosa que nosotros también nos dimos cuenta, ¿qué supone si dices, bueno, pues para solucionar este problema voy a cerrar todo el mes de agosto, voy a mantener el centro cerrado y bueno, tengo ingresos cero, pero me limpio todas las vacaciones del equipo? Claro, es que eso tampoco se puede hacer así, porque en el convenio hay una normativa marcada donde, pues si tiene un empleado 23 días de vacaciones al año, tienes que gastar, según el convenio, entre el 1 de junio y el 1 de septiembre un porcentaje, luego no lo puedes distribuir todo de golpe, tiene que ser por bloques, y luego tiene que haber, por un lado, lo que dice el convenio y luego una normativa interna también con sentido común. Y hablando financieramente, ¿qué es lo que supone el centro cerrado a nivel de costes y de coste de oportunidad? Sobre todo en la reducción de ingresos. Nosotros antes teníamos medido que más o menos entre julio y agosto hacías un mes. Quizá a julio bajabas a un 70% y a agosto bajabas a un 30%, pero también nos estamos dando cuenta, por lo menos en el contexto de Zaragoza, que ahora la gente reparte más vacaciones durante el año y conseguimos mantener un mes de julio en un 80-85% y a agosto lo hemos llevado hasta un 40-50%, con lo cual igual en esa temporalidad ya no te afecta tanto y ya haces como un 1,5 de meses entre los dos y ya no afecta tanto como nos pasaba antes. Y claro, si tú haces ese cierre voluntario durante todo el mes, pues como el cliente ya no te digo el mes completo, pero imagínate 3 semanas, que es muy común. Si tú al cliente cierras voluntariamente, le tendrás que hacer un ajuste. Entonces, si al cliente luego no coinciden sus vacaciones con las tuyas, probablemente ese ajuste no va a ser a la carta el que tú necesitarías para esas únicas 3 semanas. Y sin embargo, ya desde que nosotros no cerramos, solo cerramos en el festivo, adaptas el volumen de sesiones con el porcentaje de ocupación que hablábamos antes que tienes en esos meses, con un histórico de años pasados, ya puedes tener esa predecibilidad o predictibilidad de lo que va a suceder y por lo tanto ya tienes más margen de maniobra y ese coste de oportunidad no es tan alto porque ya reduces a un punto mayor. Claro, porque como bien has dicho, no solo haces el ajuste que haces tú voluntariamente al cerrar, sino que tienes que hacer el reajuste de adaptación a las vacaciones de los clientes que, lógicamente, no van a coincidir con el cierre que tú quieres hacer voluntariamente. Y, por tanto, bajado a tierra, que era mi pregunta, como bien has dicho, el coste de oportunidad que supone, pues es un 50% en el mes de agosto, por dar una cifra redonda, de facturación que estoy perdiendo, y el reajuste que tenga que hacer en julio, el reajuste que probablemente tenga que hacer en junio y el reajuste que tendré que hacer seguramente en septiembre, porque hay gente que es en esos meses en los que coge las vacaciones. Pues llevado todo esto que dices y que tienes muchísima razón, a nivel financiero tendríamos que tener en cuenta los ingresos de cada mes y luego también tener en cuenta esa temporalidad, es decir, los ingresos anuales, ese revenue, sin IVA, por supuesto, hay que diferenciarlo. Coger también los gastos, el porcentaje de gastos que supone cada partida con relación al total y luego ver el beneficio
a nivel económico, en dinero, y luego también en porcentaje de rentabilidad. Esto también nos pregunta a la gente muchas veces y lo tratamos en otro episodio. ¿Qué porcentaje de rentabilidad puedo esperar para un centro? Bueno, pues si tú te vas a mover de los ingresos totales en un 50 o 60% de coste, ya te suponen los empleados, pues ya solo te queda un 40%. De ahí, en función de la partida, el porcentaje que suponga el alquiler, los suministros, los gastos adicionales, los gastos variables, la gestoría, seguridad y todos los gastos que tú tengas también bancarios, pues se va reduciendo el porcentaje. Por lo tanto, si tú lo tienes por encima de, a lo mejor, como decíamos otro día, un 20% y es replicable, pues estaría bien. Pero ese porcentaje, ¿sobre qué? ¿Sobre 3.000 euros al mes, sobre 1.200 o sobre 25.000? Pues yo casi prefiero tener un porcentaje más bajo, pero de una cantidad más elevada. Por lo tanto, habría que medir el ingreso, los gastos, el beneficio a nivel absoluto en dinero, tanto mensual como anual, y luego también el porcentaje de rentabilidad. Claro, esto es un dato clave para cualquier negocio, ¿no? El EBITDA. Cuando vas a hablar a nivel financiero, que también nos ha tocado este año para el crecimiento de la empresa, pues tener que negociar con entidades de crédito, con entidades bancarias, etcétera, un dato clave que nos van a pedir, ya no solo en centros de entrenamiento, sino en cualquier otro negocio, va a ser el EBITDA, ¿no? Va a ser un dato que sí o sí tenemos que calcular para saber cómo está la salud de nuestro negocio. Sí, porque ese EBITDA nos da mucha información, pero también se puede dar una circunstancia, sobre todo cuando vas creciendo a nivel empresarial, que es la valoración de tu empresa, que podría ser una métrica. ¿Cuánto vale mi empresa? Muchas veces es, me chupo el dedo, yo te lo digo y tú te lo crees o no. Pero cuando se hace de manera un poquito más seria, cuando hay una due diligence, un proceso de auditoría completa, en ese proceso de M&A, que es decir, el proceso de la adquisición de venta por parte de un comprador o un inversor externo, ahí es cuando te auditan absolutamente todo y, por ejemplo, un dato que podría ser una métrica que podría servir para valorar esa empresa es un múltiplo, por ejemplo, del EBITDA. Un EBITDA por 3, por 5, por 7, sobre todo empresas tecnológicas que son muy escalables, vamos a una proyección de EBITDAs futuros. Entonces ahí podemos tener algún dato interesante también, métricas financieras a nivel de inversores. El otro día, por dar también un dato más realista igual de nuestra tipología de empresa, escuché a un grupo de inversores que normalmente las empresas de servicios las estaban valorando entre un 2 y un 2,5 del EBITDA. Y si esto lo traducimos a números reales, pongamos, por ejemplo, que un centro de entrenamiento, no tanto a porcentaje, porque el porcentaje es el índice que le dice si es interesante o no, pero si lo llevamos a números, pongamos un centro de entrenamiento que está dando un EBITDA de 50.000 euros al año, si lo traducimos a por dos, pues sería, pues esta empresa te lo compró el centro por 100.000 euros o por 125.000, ¿no? Sí, más o menos eso es lo que están manejando, ya que en nuestro sector, claro, cuando te compra la empresa también tiene un carácter de riesgo porque tienen que asumir todo lo que son los recursos humanos, empleados, etcétera. Entonces, también ser realistas con esto cuando queremos hacer una valoración de la empresa o si estamos valorando en un traspaso porque vamos a cambiar de local o porque no queremos replicar, sino queremos, lo que queremos es crecer en un local más grande o lo que sea, pues que son datos realistas si vienen inversores profesionales o personas que se dedican a estas inversiones de capital, que sepamos lo que nos van a ofrecer realmente por nuestro centro, porque claro, al final nuestro centro es nuestro negocio, ¿no? Como decimos nosotros siempre, nuestro proyecto de vida, nuestro niño, y vamos a tender siempre a dar una valoración que va a ser muy por encima de este 2,5. Sí, pero bueno, yo creo que incluso por aterrizarlo un poco más a la realidad, nos hemos metido en el supuesto hipotético de un traspaso o de una inversión, pero te lo voy a llevar a algo mucho más sencillo. La inversión que yo tengo que meter en un centro. Esto sería un KPI importante. ¿Cuánto dinero me cuesta a mí abrir un centro? Porque yo, por ejemplo, si meto una obra, tú cuando hablas con inversores, pues la inversión ya, por supuesto, dejan fuera el IVA. Pero una persona que tiene que pedir dinero al banco, que tiene que soltar ese dinero, el IVA al final lo tiene que desembolsar por anticipado. Por lo tanto, la inversión sería importante ese dato, cuántos euros me cuesta montar un centro, pero luego de aquí hay varias métricas también relacionadas. Si yo pongo una inversión determinada, yo quiero saber el payback, que es el tiempo
en el que yo voy a recuperar esa inversión. Pero también hay otra métrica importante que es el break-even, el punto de equilibrio, es decir, en cuántos meses yo voy a ponerme en ese punto de ya estar a punto de empezar a dar beneficios, por lo menos no dar pérdidas. Y eso lo tengo que relacionar con si son X meses, cuánta caja o cuánto margen de caja necesito para si tengo que contratar empleados al principio, si tengo que hacer inversión, hasta que alcanzo ese break-even a nivel de meses. El retorno de la inversión o payback también se mide en número de meses o de años, 2,5 años, 3 años, 5, 2, los que sean. Y luego también, cuando tú has metido un dinero, lo que esperas es un retorno de la inversión, ese ROI, o cuando hablamos de temas digitales, ese ROAS. Es decir, si yo meto pasta, un inversor siempre espera multiplicar su inversión por 5, por 7, por 10 o por lo que sea. Cuanto más elevada esta cifra, mejor. Y sobre todo la gente que invierte, pues espera hacer un exit, una salida de entro en una fase y sobre todo luego sacó un múltiplo de esa cantidad invertida, o incluso luego invertir para aumentar pues, su porcentaje de participaciones o en diferentes fases. Pero eso sería el dinero que yo invierto, cuánto me cuesta ponerme en equilibrio, cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión y sobre todo qué múltiplo de esa inversión voy a sacar con el tiempo. Sí, nosotros estábamos manejando unos 600, 800 euros metro cuadrado de inversión por obra. Ahora quizás con los costes, temas de normativa que se ha ampliado y es más exigente, quizás nos estamos moviendo en torno a los 900 o 1000 euros por metro cuadrado para dar una cifra aproximada y realista. Y luego, lo que has dicho tú, tanto el break-even como el momento ya que vamos a coger beneficio o que vamos a empezar a dar beneficio, en nuestro caso, en las últimas instalaciones, lo que estamos manejando es alrededor de 6 meses para recuperación de la inversión en facturación y alrededor del año, 9 meses, un año, en ese cuarto trimestre es cuando realmente empezamos a coger beneficios, porque no hay que perder en perspectiva lo que son los costes de los entrenadores, que nosotros estamos apostando por comprometernos con el equipo y con esas nuevas contrataciones y hacemos ya de primeras esos contratos no solo indefinidos sino a jornada completa y entonces primero apostamos por la persona y luego ya vamos creciendo en sesiones, no esperamos a tener digamos todo el equipo saturado y apostar por entonces subir contratos o meter más gente en el equipo, que si lo hiciésemos de esa manera quizás podríamos ahorrarnos unos meses hasta conseguir beneficio, pero creemos que es importante para nosotros ya en el momento que estamos apostar por el equipo y comprometernos nosotros como empresa con las personas que van a integrar ese equipo. Claro, ya que has dado también otro dato clave, que has hablado de 600, 800, 900, 1000 euros el metro cuadrado, pero es importante diferenciar entre lo que es la obra, la ejecución de la obra civil, de lo que es ya con la maquinaria o ya todo puesto en marcha, como sería un llave en mano. Y aquí también nos pasa una cosa curiosa, cuando uno monta un centro, quiere ir de manera pues un poco amarrategui, a mínimos, y al final cuando tú hablas con un inversor te das cuenta que las cosas valen lo que valen, no hay que estar maquillando, sobre todo un inversor lo que no quiere es que haya sorpresa, y a mí es cuánto me cuesta montar un centro, un exportable en este caso, cuánto tiempo voy a tardar en recuperarla, y luego hay otras incertidumbres a nivel de relación con la gestión de personas y demás, pero a nivel de métricas, cuanto más medido y más claro y menos ambigüedad haya, muchísimo mejor. Y nosotros hemos caído en este error, hemos no solo ido a buscar condiciones más favorables o más económicas en cuestión de material, que hemos perdido muchísimo tiempo en contactar proveedores, en buscar diferentes alternativas a mayoristas, etcétera, y al final pues hemos caído en retrasos en los envíos, en pérdidas de mercancía y sobre todo lo que decimos siempre, cuánto vale nuestro tiempo, cuánto vale todo ese tiempo invertido en esa búsqueda. Es que no vale ni siquiera lo que nos hemos ahorrado en el material y no es que vayamos a hacer publicidad de ninguna marca ni de ningún proveedor, pero una vez más contar con profesionales que no solo te den ese servicio de material y te provean de ese material, sino que también participen en el diseño y en la distribución de la sala, así como en el montaje, yo lo considero fundamental. Y como digo, no es publicidad pagada, pero creo que es una ganancia en salud, una disminución de estrés y una mejora de todo el proceso que creo que es necesaria, aunque a priori
vaya a suponer lógicamente un sobrecosto económico que cuando, como has dicho antes, vamos a hacer esa inversión y sobre todo cuando es la primera y demás, es verdad que vamos a ver cómo se nos escapa y cómo se pone ese dinero por las nubes, pero al final, si lo ves en perspectiva y si podemos decir algo basado en nuestra experiencia, es que esa tranquilidad no tiene precio. Claro, y ahí es donde cobra todo el sentido del mundo el modelo de franquicia, porque cuando tú tienes totalmente medidas absolutamente todas las métricas, aquí hemos dejado unas pocas, pero tenemos varios cientos más de métricas de todo tipo, pues tú ya vas con esa seguridad y eso de cara a una persona que monta su centro, ir de la mano de alguien que ya ha recorrido el camino, que tiene claros los números, con 2 decimales, como nos decía Pablo, que tú tienes todo bien atado y que sabes los escenarios, en qué métricas y en qué rangos te vas a mover, pues eso da muchísima tranquilidad a un franquiciado y a un inversor. Por lo tanto, creo que es importante conocer todas las métricas, desglosarlas y tener claro pues dónde puede haber esas desviaciones y en qué rangos de desviación te puedes mover. Y luego, una vez tienes las métricas, la franquicia lo que te va a dar son los contactos, los stakeholders, todos los proveedores, toda esa cadena de montaje, como hemos dicho, que esto daría para otro capítulo del podcast. Sí, hablaremos de franquicias tranquilamente otro día, faltaría más teniendo nuestro propio modelo de franquicia y hablando de pros y contras, porque una franquicia tampoco es para todo el mundo, como siempre decimos, pero aparte de esos contactos, ese stakeholder, es importante también ese know-how, toda esa experiencia en nuestro caso de 15 años, todos los manuales operativos y anticiparte a todos los errores, como decía uno de los directivos de franquicias de Aragón, de una de las cadenas importantes, dice que es que una franquicia es pisar un campo de minas por donde otro ha pasado antes. Por lo tanto, yo creo que esas son las métricas que hay que manejar. Pero si queremos ahora llevarlo a ese aterrizaje, hemos hablado de 1000 métricas, que a lo mejor la gente que nos escucha se puede agobiar. No todo el mundo necesita la misma cantidad de información ni datos, ¿verdad, Iñaki? No es lo mismo un coordinador o un director de un centro que a lo mejor las métricas que tienes tú como director de la empresa o yo como, digamos, de central de franquicias. Claro, nosotros vamos a tener una visión mucho más global, necesitamos los datos macro. Al final el director lo que necesita es la visión global, pero con foco en un centro, y quizás el coordinador lo que necesite más es manejar la de los colaboradores directos, ¿no? Qué hacen los entrenadores y cómo se distribuye su jornada. Y por poner ejemplos, un coordinador o un director de centro, ¿qué métricas así más del día a día necesitará manejar? A nivel Bueno, de número de entrenadores, sesiones, clientes. un director tendría que manejar sobre todo el número de sesiones que tiene en la ocupación, el número de sesiones que tiene en la agenda, cuál es la facturación, cuáles son los porcentajes de distribución que hemos dicho antes de los servicios, si tenemos diferentes tipologías de servicios, y luego lo que son las altas, las bajas, la tasa de adquisición y el churn rate. Yo creo que con esos datos tendríamos el centro bastante controlado. Y por bajarlo un poco, un coordinador que está más en el día a día relacionado con el número de sesiones, también sería importante saber esas sesiones cómo se distribuyen en el equipo, ¿no? Para saber si eres más justo o menos justo, satisfacciones, evaluaciones del desempeño, puntuaciones, que eso no lo hemos dicho, pero también hay puntuaciones en ese sentido. Claro, el coordinador, al final su tarea principal o la más fina que tiene que hacer sería la agenda. La agenda es súper importante porque de ahí va a depender muchas de las condiciones laborales de todo el equipo. Entonces, como decías, hay que ser justo, tiene que estar bien distribuida, atender a la normativa no solo de la empresa, sino a lo que es la normativa general o al marco legal del convenio del estatuto. Y por tanto eso va a ser fundamental. Tiene que manejar las sesiones de ocupación, cómo distribuye las agendas de los compañeros, cómo coloca esas recuperaciones y luego también dónde busca esos huecos para todo lo que es las reuniones o dónde van a meter diferentes tareas, dónde va a tener tiempos para establecer correcciones, dónde va a tener tiempos también para atender todas las demandas de los clientes. Sería un poco todas las métricas o KPIs relacionados con la operativa, ¿no? También con el número de clientes, tipologías, porcentajes, ocupación, satisfacción, reseñas, cancelaciones, porcentajes. Claro, porque el director, digamos que va a tener una perspectiva más global de lo que es el negocio y el coordinador va a ser el que tenga una perspectiva operativa total de lo que pasa en el día a día y cómo se distribuye el trabajo del centro. Y luego, Carlos, a nivel de lo que es la franquicia, esos datos a nivel general, si tenemos ya una estructura
en la que tenemos varios centros? ¿Cuál sería esa visión global? ¿Cuáles son los datos que tú crees que son los que necesitamos a nivel general para tener claro no solo la marcha del centro, sino una perspectiva más global de cómo está funcionando todos los centros en general? Claro, cuando tú manejas muchos centros, cada vez necesitas menos información y menos datos, porque ya tienes una gran experiencia y un gran porcentaje de información previa que sin tener todo el resto del contexto ya sabes con qué comparar. Por lo tanto, si un entrenador necesita 10, 12, 15 métricas y la mayor parte operativa, un director con 8 o 10 datos, que ahora si quieres repasamos y hacemos cómo sería ese dashboard de control de un director de un centro, pues necesita unas métricas menores, es que yo en mi caso o una persona que controle toda la operativa de la central de franquicias con 3-4 datos es suficiente. Te diría, a nivel comparativo entre centros, el número de sesiones semanales, que es importante a nivel semanal porque es lo que correlacionamos con número de entrenadores y demás. Luego también los ingresos o revenue de ese centro, que si tú ya sabes la estructura del equipo que tienen y más o menos la estructura de gastos comparable, pues ya te puede dar la salud financiera de ese centro si funciona bien o no funciona bien. Y luego quizá a lo mejor el churn rate para saber si no han tenido mucha rotación y por lo tanto también, bueno, pues los datos económicos o financieros pues del EBITDA y el porcentaje de rentabilidad a nivel de beneficio bruto anual y el porcentaje de rentabilidad. Con esos 4 o 5 datos yo creo que no necesito saber mucho más, y si luego ves alguna cosa que no te cuadra, pues ya es cuando puedes ir a hacer un diagnóstico, hablar, dar soporte a ese propietario y analizar un poco por qué esa desviación o ves algo atípico o anormal. Porque tú también puedes tener la comparativa actual, pero cuando abres un centro tienes que saber cuál es la evolución natural desde cero hasta ese punto óptimo o cuáles son los diferentes escenarios, desde el más pesimista hasta el más optimista y cómo te estás moviendo. Pero con esos 4 datos yo te diría que puede ser suficiente. Claro, y cuando tienes claro esas métricas fundamentales, lo que te pasa es que si echas un ojo a las métricas del centro concreto, en cuanto hay algo que no te cuadra, dices, esto no me está cuadrando con ese dato clave que yo tengo, y te hace corregir, ¿no? O pivotar rápidamente, o ver si realmente está bien calculado ese dato o ha habido algún fallo matemático, ¿no? Que puede ser que pase con tanta cifra y con tanto dato. Totalmente. Y algo no solo en nuestro contexto de franquicias. Cuando nosotros trabajamos con compañeros, con alumnos en el programa Gestor de Centros Pro, como ya sabes toda esa experiencia de años y tienes relacionado con tu contexto, cuando tú vas a analizar esos datos desde fuera, dices, vamos a ver, este es el dato real que tenemos en una tipología de centro con estas dimensiones, con estas métricas, con esta información que tú me has trasladado. Nosotros consideramos que el potencial del centro es este y tú estás en este punto a nivel de porcentaje por debajo. Pero con toda esa información de contexto que un alumno nos da, nosotros podemos ver y correlacionar, decir, bueno, pues es que ahora me cuadra o ahora no me cuadra y creo que no estás llegando a este punto por falta de recursos, por falta de información, por miedos no superados o realmente no tengas miedo porque en este histórico, no solo nuestro, sino en otros compañeros, 60 personas, 60 propietarios de centros en toda España con la misma situación que tú, han tomado esta decisión y les ha ido bien. Por lo tanto, eso te da tranquilidad y al propio alumno también. Claro, es que eso es una perspectiva brutal, ¿no? Porque ya prácticamente no es que nosotros manejemos esos 6 centros franquiciados, sino que tratamos a todos estos centros de nuestros alumnos como si fuesen un centro nuestro, ¿no? Y intentamos mejorarlos con todo ese bagaje, con todo ese conocimiento que nosotros hemos adquirido y con todas esas cifras que manejamos en nuestro histórico. Sí, efectivamente, y además cuando trabajas con otros compañeros y tienes otra visión, otro contexto, incorporas información y a lo mejor alguna idea que tú no habías contemplado y por lo tanto es un enriquecimiento y un win-win que te da a ambos esa perspectiva global, la que nosotros les podemos aportar y la que ellos nos pueden aportar a nosotros, que a su vez compartimos con el resto de comunidad de propietarios y eso creo que es muy potente. Bueno, por recapitular, hemos hablado de miles de cifras, ¿no? Hemos dado aquí un montón de datos o de posibles KPIs, pero por resumir, para cerrar este capítulo del podcast, ¿cuál sería el dashboard óptimo con las métricas que tendría que tener todo centro de entrenamiento? Bueno, pues yo creo que por un lado tendríamos que diferenciar entre datos o KPIs operativos y por otro lado, por supuesto, los datos y los KPIs métricas financieras o económicas. A nivel operativo, como hemos dicho, por un lado tendríamos que saber el número de clientes que tenemos, el ticket medio, también tendríamos que saber las altas y las bajas que nosotros vamos teniendo cada mes y los porcentajes de tasa de adquisición y el churn rate. También
por supuesto, el número de sesiones a la semana que se realizan a nivel de ocupación en el centro, también el precio por sesión, que esta es una métrica que a lo mejor, al igual que el ticket medio, puede variar mucho en función de si tú tienes algún cliente de un ticket más alto o cierras más ventas de una tipología más individual que de grupos, pues se puede desviar. Lo mismo pasa con el precio por sesión. Si, por ejemplo, tú tienes un montón de grupos y metes más personas, las sesiones son las mismas, pero sube el precio por sesión. Sí, pero te puede ayudar a ajustar tu precio o a modificar tus tarifas en función de ese dato. Sí, sí, totalmente, por eso lo nombro. Para mí el precio por sesión, junto con el número de sesiones a la semana, sobre todo al inicio, es lo que nos da la perspectiva de decir en qué punto estoy y cuál es la proyección económica que puede tener mi centro. Por lo tanto, recapitulamos, sería número de clientes, ticket medio, altas, tasa de adquisición, bajas y churn rate, número de sesiones por semana y precio por sesión. Estas serían las métricas operativas. Y a nivel económico, los ingresos, el revenue, sin IVA, por supuesto, los gastos, que sería el beneficio bruto, el EBITDA, la diferencia entre esos ingresos y gastos, y luego el porcentaje de rentabilidad, que sería ese porcentaje que representa el beneficio con relación a los ingresos. Y con estos datos, que estamos hablando de unos 10-12 KPIs, yo creo que podríamos tener un cuadro de mando, un dashboard bastante chulo que nos permitiera ver con perspectiva el centro y poder tomar buenas decisiones. Pues ya hemos dejado buen trabajo a todos los que escuchen este capítulo del podcast. Genial, pues yo creo que la gente, si quiere esta información y desglosarlo, le invitamos a que vuelva a ver de nuevo con calma este episodio y por supuesto, si no queréis perderos nada, podéis seguir el podcast de Entrenadores de Negocios en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok. Nos vemos en el próximo episodio de Entrenadores de Negocios.